En la fiesta de la firma, el socio de mi esposa se burló del desposo despistado, así que me retiré en silencio. El lunes, como su cliente principal, llamé para exigir su despido inmediato o cancelaría nuestro valioso contrato. Nunca he sido del tipo que arma un escándalo. Probablemente por eso me quedé allí de pie durante unos sólidos 10 segundos, con la copa de champán en la mano, viendo a mi esposa reírse de un chiste hecho a mi costa. La fiesta de Navidad de la firma era exactamente lo que esperarías de un despacho de abogados de nivel medio que intentaba aparentar más de lo que era, un salón de baile alquilado, una barra libre que no era de primera categoría y asociados fingiendo que no estaban ya buscando trabajo. Mi esposa había insistido en que asistiera este año. Dijo que era importante para su carrera. Debería haber captado esa señal de alerta justo ahí. La vi en el momento en que entré. Estaba de pie cerca del escenario improvisado con Bernardo Villarreal, uno de los socios junior. Un tipo joven, tal vez de 32 años, con ese aspecto pulcro que grita Tec de Monterrey y dinero de familia, del tipo al que nunca le han dicho no en toda su vida. Se reían de algo, de pie más cerca de lo que me hubiera gustado. Pero no soy del tipo celoso. O al menos no lo era. Me abrí paso entre la multitud, asintiendo a caras que había visto quizás 2 veces antes. Nadie sabía realmente quién era yo. Mi esposa siempre había sido vaga sobre mi trabajo cuando sus colegas preguntaban. Dirige un pequeño negocio, era su frase estándar. Técnicamente preciso. Mi empresa de logística tenía 60 empleados y gestionaba la cadena de suministro de 3 grandes minoristas de la región. Pero pequeño negocio sonaba mejor para su narrativa, supongo. Ahí estás. Me vio acercarme y algo parpadeó en su rostro. ¿Molestia? ¿Culpa? Desapareció antes de que pudiera identificarlo. A todos, este es mi marido. Una ronda de saludos educados. Bernardo extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Encantado de conocerte por fin. Tu mujer habla de ti todo el tiempo. Ah, sí. Le estreché la mano, igualando su agarre. Qué curioso, ella apenas te menciona. La sonrisa vaciló durante medio segundo. Bien. La noche se alargó. Se pronunciaron discursos, se entregaron premios y yo cuidaba mi segunda cerveza mientras mi esposa socializaba. Estaba en su elemento aquí, segura, elocuente, encantadora. Recordé por qué me enamoré de ella en primer lugar. Eso parecía de otra vida ahora. Luego vinieron los brindis. El socio director fue el primero, agradeciendo a todos su arduo trabajo. Algunos asociados siguieron con chistes internos que obtuvieron risas educadas. Entonces Bernardo se levantó, ya con 3 copas de más a juzgar por el rubor de sus mejillas. Quiero hacer un brindis, anunció, lo suficientemente alto como para cortar las conversaciones. La sala se silenció. Por los asociados que hicieron el trabajo de verdad este año. Especialmente por aquellos de nosotros que sabemos lo que se necesita para construir el éxito desde cero. Se giró, miró directamente a mi esposa y levantó su copa. Y un brindis por los maridos despistados que pagan las facturas en casa mientras nosotros llevamos a sus mujeres al éxito. La sala estalló en risas. No todos, pero suficientes. Suficientes como para sentir que las paredes se me venían encima. Observé el rostro de mi esposa. No se reía, exactamente, pero sonreía, esa sonrisa diplomática que usaba cuando no quería ofender a nadie. No me defendió. No dijo ni una palabra. Dejé mi cerveza en la mesa más cercana. El sonido del vidrio sobre la madera fue lo suficientemente agudo como para que algunas personas cercanas miraran. Miré a mi esposa una vez más, esperando algo. Un gesto de fastidio hacia Bernardo. Una mirada que dijera, ¿puedes creer a este tipo? Cualquier cosa. Ella evitó mi mirada. Salí. Sin anuncio, sin escándalo, sin salida dramática. Simplemente me di la vuelta y salí por las puertas principales. El frío aire de diciembre me golpeó como una bofetada, pero se sentía más limpio que el aire de adentro. Mi teléfono vibró antes de que llegara a mi coche. Un mensaje de texto de ella. ¿A dónde fuiste? No respondí. Me senté en mi coche durante un minuto, con las manos en el volante, el motor en marcha.
Mi mente ya estaba procesando las piezas que había estado ignorando, las noches tardías en la oficina, los viajes de trabajo de fin de semana, la forma en que apartaba su teléfono cuando yo entraba en la habitación, la forma en que me había estado describiendo a sus colegas. Despistado, un pagador de facturas, alguien que existía en el fondo de su vida genuina. Conduje a casa en silencio, sin radio, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y mis propios pensamientos haciéndose más fuertes con cada kilómetro. Para cuando entré en nuestro camino de entrada, había tomado una decisión. El lunes por la mañana iba a ser muy interesante para Bernardo Villarreal y para mi esposa, porque había un detalle que ella había olvidado mencionar a sus colegas en todos esos años de restar importancia a mi trabajo. Mi empresa había sido cliente de la firma durante los últimos 4 años. No directamente a través de ella, que es probablemente por lo que nunca ató cabos. Nuestros contratos pasaban por su división corporativa, manejados de forma silenciosa y profesional. Sin fanfarria, solo un negocio constante y significativo que mantenía sus luces encendidas. Me pregunté cuánto tiempo tardarían en descubrir quién era realmente el marido despistado. Entré en nuestra casa, me serví una bebida como es debido y empecé a hacer llamadas. Primero a mi abogado, luego a mi contable. Para cuando mi esposa llegó a casa 2 horas después, yo tenía un plan. Me encontró en mi despacho, con el portátil abierto y papeles esparcidos por el escritorio. ¿Qué pasó esta noche? Se quedó en el umbral, con los brazos cruzados. Me avergonzaste. Levanté la vista lentamente. Yo te avergoncé a ti. Sí. Saliendo así, la gente se dio cuenta. Bien. Volví a mi pantalla. Deberían haberse dado cuenta de muchas cosas. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Tenía trabajo que hacer, y por primera vez en meses, me sentía absolutamente claro sobre lo que venía después. Ella se fue del umbral después de 1 minuto, sus tacones resonando por el pasillo. Oí la puerta del dormitorio cerrarse con más fuerza de la necesaria. Sonreí un poco, porque el lunes por la mañana iba a cambiarlo todo, y ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. El sábado por la mañana, me desperté antes que ella. Eso no era inusual. Lo diferente era la claridad que sentía. No más dudas, no más beneficio de la duda. Hice café y abrí mi portátil en la mesa de la cocina. La tableta de mi esposa se estaba cargando en la encimera. Nunca se había molestado en poner una contraseña. ¿Por qué lo haría? Yo era el marido despistado que pagaba las facturas. La cogí y empecé a leer. Los mensajes entre ella y Bernardo se remontaban a 8 meses. Comenzaron de manera bastante profesional, discusiones de casos, actualizaciones de clientes. Luego cambiaron. Bromas internas, quejas sobre sus respectivas vidas domésticas. Luego la línea se desdibujó por completo. Él ya ni se da cuenta cuando trabajo hasta tarde. Quizás sea lo mejor. Eres terrible. Te encanta. Hice una captura de pantalla de esa conversación, luego otra, y otra. Para cuando la oí moverse arriba, tenía una carpeta llena de pruebas que contaban una historia muy clara. Nada explícito, pero el contexto era suficientemente condenatorio. Cerré la tableta y la dejé exactamente donde la encontré. Bajó 20 minutos después, ya vestida, con el pelo perfecto. Tengo que ir a la oficina un par de horas. El caso Pescador necesita preparación antes del lunes. ¿Un sábado? No lo formulé como una pregunta. Sí, un sábado. Así funcionan las carreras. Cogió su bolso. ¿Estarás aquí cuando vuelva? ¿A dónde más iría? Se detuvo ante eso, estudió mi rostro por un momento. Lo que sea que estuviera buscando, no lo encontró. Volveré para las 3. La puerta se cerró tras ella. Conté hasta 60, luego abrí la función de compartir ubicación en nuestro plan telefónico. No se dirigía a la oficina. Se dirigía al barrio de Bernardo. Perfecto. Pasé la siguiente hora al teléfono con Ricardo Campos, mi abogado. No de su firma, obviamente. Una práctica completamente diferente, al otro lado de la ciudad. Conocía a Ricardo desde hacía 6 años, desde que se encargó de la constitución de la expansión de mi negocio. Necesito un abogado de divorcios, le dije sin rodeos.
El mejor que conozcas. Vaya conversación para un sábado por la mañana. No preguntó más, lo cual agradecí. Te enviaré un nombre por mensaje. La licenciada Mariana Herrera. Es astuta y no se anda con rodeos. Suena perfecto. ¿Quieres contarme qué pasó? Le di la versión abreviada. La fiesta, el brindis, los mensajes. Escuchó sin interrumpir. Eso es duro, amigo. Lo siento. Hizo una pausa. Pero si me llamas tan temprano un sábado, supongo que tienes algo más que el divorcio en mente. Así es. Necesito que saques nuestros contratos corporativos con Curi y Serrano, abogados. Todos y cada uno. Periodos de revisión, cláusulas de cancelación, todo. Ahora estaba interesado. Tu esposa trabaja allí. Soy consciente. Y quieres conocer tus opciones. Quiero saber qué poder de negociación tengo. Se rió, pero había respeto en su risa. Dame hasta esta tarde. Lo tendré todo listo. Mi siguiente llamada fue a Daniel Mendoza, mi gerente de operaciones. Un tipo de domingo por la mañana. Fiable como la gravedad y discreto. Jefe, es sábado. Más vale que sea importante. Necesito que audites discretamente cada interacción que hemos tenido con Curi y Serrano, abogados en los últimos 4 años. Cada factura, cada hora facturada, cada punto de contacto. Quiero saber exactamente cuánto negocio les hemos dado. Eso va a llevar algo de tiempo. Tienes hasta el domingo por la noche. ¿Puedo preguntar por qué? Digamos que estoy explorando alternativas para nuestros servicios legales. Silencio al otro lado. Daniel era lo suficientemente inteligente como para leer entre líneas. Entendido. Lo haré. Para el mediodía, tenía el esqueleto de un plan. A las 2, tenía la confirmación de lo que ya sospechaba. Mi negocio representaba aproximadamente el 38% de los ingresos anuales de Curi y Serrano, abogados. No llegaba al 40, pero casi. Eso no era un cliente. Era un salvavidas. Mi esposa llegó a casa a las 3:15, con un aspecto relajado que me hizo apretar la mandíbula. ¿Qué tal la oficina?, pregunté desde el sofá. Productiva. Dejó su bolso en la mesa. ¿Comiste? Sí. Encontré algunas cosas interesantes para leer mientras estabas fuera. Se giró bruscamente. ¿Qué significa eso? Solo poniéndome al día con cosas del trabajo. Ya sabes cómo es. Me levanté, me estiré. De hecho, tengo algunas reuniones programadas para el lunes. Importantes. ¿Con quién? Clientes. Nada de lo que debas preocuparte. Sus ojos se entrecerraron, pero no insistió. De todos modos, nunca le importaron mucho mis asuntos de negocios. El resto del fin de semana transcurrió en una cuidadosa tensión. Ella seguía intentando actuar con normalidad, pero podía notar que estaba inquieta. Me mantuve educado, distante y concentrado en mi portátil. Cada vez que pasaba, cerraba lo que estuviera haciendo. Dejé que se preguntara. El domingo por la tarde, finalmente se quebró. ¿Estás molesto por lo del viernes por la noche? Se paró en el umbral de mi despacho, con los brazos cruzados. ¿El brindis de Bernardo, quieres decir? No levanté la vista de mi pantalla. Solo fue una broma. Había estado bebiendo. Fue gracioso. ¿Qué? La miré directamente. ¿El chiste? ¿Te pareció gracioso? Ella dudó. Esa fue respuesta suficiente. No me defendiste, mantuve mi voz nivelada. Te quedaste ahí, sonreíste y dejaste que me humillara frente a toda tu firma. No quería armar un escándalo. Claro. Porque eso habría sido vergonzoso para ti. Volví a mi portátil. Tengo trabajo que terminar. Podemos hablar de esto en otro momento. ¿Cuándo? Cuando esté listo. Se fue sin decir otra palabra. La oí al teléfono una hora después, con la voz baja, probablemente hablando con una amiga o quizás con Bernardo. Ya no importaba.
El lunes por la mañana, me levanté temprano, me puse mi mejor traje y conduje hasta Curi y Serrano, abogados, pero no para ver a mi esposa. Había programado una reunión a las 7:30 con el licenciado Curi y el licenciado Serrano, los dos socios principales, los que realmente tomaban las decisiones. Me senté en mi coche frente a su edificio en Polanco, viendo a los asociados y al personal entrar para el día. El coche de mi esposa aún no estaba allí. Ella solía llegar sobre las 8:30. Mi teléfono vibró. Ricardo Campos. Todo está listo. La licenciada Herrera te llamará a las 9 en punto. Buena suerte. Sonreí, guardé mi teléfono y entré por las puertas principales. La recepcionista pareció sorprendida de verme. ¿Puedo ayudarle, señor? Tengo una cita a las 7:30 con Curi y Serrano. Mi nombre está en la agenda. Revisó su pantalla, asintió. Sala de conferencias B, segundo piso. Subí por las escaleras. Me sentí mejor que en el ascensor. Me dio tiempo para centrarme. Ambos socios ya estaban allí cuando entré. El licenciado Curi era mayor, tal vez de 60 años, con el pelo canoso y gafas de lectura. El licenciado Serrano era más joven, más agudo, del tipo que probablemente manejaba los números mientras Curi se encargaba de las relaciones con los clientes. Gracias por reunirse tan temprano, dije, estrechándoles la mano. Dijo que era urgente, el licenciado Curi señaló una silla. ¿Qué podemos hacer por usted? Me senté, coloqué mi carpeta sobre la mesa y los miré a ambos. Caballeros, tenemos que hablar de Bernardo Villarreal, y tenemos que hablar de lo que le pasará a esta firma si me llevo mi negocio a otra parte. La sala se quedó muy silenciosa. El licenciado Serrano se inclinó hacia adelante. Lo siento, no creo que nos hayan presentado correctamente. Sonreí. No, no lo han hecho. Pero su departamento de facturación me conoce bastante bien. También su división corporativa. Soy el propietario de Logística del Valle. Hemos sido sus clientes durante 4 años. El rostro del licenciado Curi cambió. Los dedos del licenciado Serrano de hecho se movieron hacia su teléfono. Ahora, continué, abriendo mi carpeta. Déjenme contarles sobre el viernes por la noche. Curi y Serrano escucharon en completo silencio mientras les relataba lo del viernes por la noche. El brindis, las risas, la reacción de mi esposa. Lo mantuve factual. Sin emoción, solo los eventos en secuencia. Cuando terminé, Serrano fue el primero en hablar. Eso es completamente inaceptable. No teníamos ni idea. Por supuesto que no, porque Bernardo Villarreal no ve las consecuencias. Deslicé una hoja de cálculo impresa sobre la mesa. Estos son 4 años de facturas. Cada contrato, cada hora facturable, cada peso que mi compañía ha pagado a esta firma. Tómense un minuto y miren el total. El licenciado Curi cogió la hoja. Sus ojos se fijaron en la línea final y se quedaron allí. 20 millones de pesos, dijo Serrano en voz baja, como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza. En 4 años. Aproximadamente 5 millones de pesos anuales, lo que, según mi investigación, representa alrededor del 38% de los ingresos de su firma. Me recliné en mi silla. Ahora, no soy abogado, pero soy un hombre de negocios. Así que, déjenme exponer esto claramente. Bernardo Villarreal me humilló públicamente en el evento de su firma, y mi esposa, que es una asociada aquí, se quedó allí y lo permitió. Abordaremos esto de inmediato, dijo el licenciado Curi. Bernardo será reprendido. Reprendido. Dejé la palabra flotando en el aire. Eso no va a funcionar para mí. La mandíbula de Serrano se tensó. ¿Qué está pidiendo exactamente? No estoy pidiendo. Les estoy diciendo cómo va a ser esto. Mantuve mi voz nivelada. Bernardo Villarreal es despedido hoy, antes del almuerzo. Y se va a enviar un mensaje muy claro de que este tipo de comportamiento no se tolera en su firma. Esa es una petición significativa, dijo Curi con cuidado. No es una petición. Es una condición para que mi negocio continúe con ustedes. Me levanté. Tienen hasta las 10 de esta mañana para decidir.
Si Bernardo sigue empleado aquí a las 10:01, retiro cada contrato, cada anticipo, todo. Y me aseguraré de que cada empresario que conozco entienda exactamente por qué. Serrano también se levantó. ¿Y su esposa? Ella trabaja aquí. Eso es entre ustedes y ella. Mi matrimonio es mi problema. Pero si me preguntan si ella es parte de este ultimátum, la respuesta es no. Lo que hagan con su empleo es su decisión. Solo me preocupa Villarreal. Cogí mi carpeta y caminé hacia la puerta. El licenciado Curi me llamó. Esto tendrá implicaciones significativas para la firma. Me di la vuelta. Entonces deberían haber tenido un mejor control sobre sus socios. A las 10 en punto, caballeros. Salí del edificio y me senté en mi coche. Eran las 7:58. Mi teléfono sonó a las 8:03. El número de Serrano. Está hecho. Están llamando a Bernardo ahora mismo. Estará fuera para las 9. Decisión inteligente. Esto no ha terminado, sin embargo. Habrá preguntas, se necesitarán explicaciones. Ese es su trabajo, no el mío. Mi único trabajo es decidir si sigo haciendo negocios con ustedes. Hice una pausa. Para que conste, siempre he estado satisfecho con el trabajo legal real de su firma. Es la gestión de personal lo que necesita mejorar. Entendido. ¿Vaciló? ¿Su esposa? ¿Sabe ella que usted es el cliente? Todavía no, pero lo sabrá. Probablemente al mismo tiempo que escolten a Bernardo fuera. Colgué y conduje a mi oficina. Dejé que la mañana se desarrollara como tuviera que desarrollarse. Daniel estaba esperando en mi oficina cuando llegué. Vi el correo electrónico de Curi y Serrano. Solicitan una llamada urgente sobre las renovaciones de contratos. Pueden esperar. ¿Qué más? Llamó Industrias Pescador. Quieren expandir su red de distribución. Podría ser un contrato significativo. Programa una reunión para el miércoles. Me dejé caer en mi silla. Y Daniel, cuando mi esposa llame aquí hoy, que lo hará, dile que estoy en reuniones todo el día. Levantó una ceja pero no cuestionó. ¿Entendido, jefe? Mi teléfono empezó a vibrar a las 9:15. Su número. Rechacé la llamada. Luego un mensaje. ¿Qué has hecho? No respondí. Otro mensaje 2 minutos después. Acaban de despedir a Bernardo. Dicen que es despido inmediato. ¿Qué está pasando? Aún nada de mi parte. Luego, por favor, llámame. La gente está haciendo preguntas. Esto es humillante. Casi me río con el último. Humillante. A ella le preocupaba ser humillada. A las 10:30, sonó el teléfono de mi oficina. La recepcionista. Su esposa está aquí. Está bastante alterada. Dile que no estoy disponible. Dice que esperará. Entonces esperará mucho tiempo. Me voy por la parte de atrás en 5 minutos. Reprograma mi tarde para mañana. Cogí mi chaqueta y salí por la salida de servicio. Mi coche estaba aparcado en la calle lateral. Conduje hasta una cafetería al otro lado de la ciudad, encontré un rincón tranquilo y finalmente revisé mis mensajes. 17 mensajes de ella. 4 mensajes de voz. 3 llamadas perdidas de números que no reconocí, probablemente sus amigos o compañeros de trabajo. Escuché un mensaje de voz. Su voz temblaba. No entiendo lo que está pasando. Despidieron a Bernardo y todos me miran como si yo hubiera hecho algo malo. Por favor, dime qué hiciste. Necesitamos hablar de esto. Lo borré sin escuchar los demás. Mi abogada, la licenciada Mariana Herrera, llamó a las 11. Tengo todo listo para cuando quiera proceder. ¿Quiere presentar la demanda esta semana o esperar? Esta semana. ¿Puede tener los papeles listos para esta tarde? ¿Puede? ¿Dónde quiere que se los entreguen? Pensé en eso. En casa sería privado, pero privado no era lo que esta situación requería. En su oficina, mañana sobre las 2. Eso es audaz.
A ella no le importó que me humillaran en público. Parece justo. Lo haré posible. Otra cosa de la que deberíamos hablar es la división de bienes. Por lo que me ha contado, la mayoría de los bienes significativos provienen de su negocio. ¿Correcto? La casa está a nombre de ambos, pero yo di el pago inicial completo antes de casarnos. Tengo la documentación. Bien. Esto debería ser sencillo, entonces. Probablemente luchará, pero los hechos están de su lado. Repasamos los detalles durante otros 20 minutos. Para cuando colgué, me sentía más ligero, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que estaba ahí. Conduje a casa sobre las 4. Su coche estaba en el camino de entrada. Lo esperaba. Me recibió en la puerta antes de que pudiera sacar la llave. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando todo el día. Reuniones. Pasé a su lado y entré en la casa. No hagas eso. No me ignores así. Me siguió a la cocina. ¿Qué hiciste? ¿Por qué despidieron a Bernardo? Me serví un vaso de agua, me tomé mi tiempo para beberlo. Lo despidieron porque es un arrogante que no sabe cuándo mantener la boca cerrada. Eso no explica nada. La gente dice que tuviste algo que ver. La gente tiene razón. Su rostro palideció. ¿Qué significa eso? Significa que no soy el marido despistado que solo paga las facturas. Dejé el vaso. Logística del Valle ha sido cliente de tu firma durante 4 años. Un cliente significativo. Y el viernes por la noche, uno de tus socios decidió burlarse de mí públicamente. Así que, tuve una conversación con Curi y Serrano esta mañana. Tomaron una decisión de negocios. Me miró fijamente. Tú hiciste que lo despidieran. Les di una opción. Tomaron la inteligente. ¿Tienes idea de lo que esto me hace a mí? Todo el mundo piensa que estoy involucrada de alguna manera. Mi reputación está destruida. ¿Tu reputación? Asentí lentamente. Eso es lo que te preocupa. No que te quedaras ahí y dejaras que me faltara al respeto. No que hayas estado menospreciando mi trabajo durante años. No que hayas estado pasando tus sábados en otro lugar que no sea la oficina. Su expresión cambió. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del barrio de Bernardo. Estoy hablando de 8 meses de mensajes. Estoy hablando de muchas cosas que de repente tienen sentido. ¿Revisaste mis mensajes? Dejaste tu tableta abierta. Leí. Intentó la ira primero. Eso es una violación de la privacidad. También lo es humillar a tu marido en una fiesta de trabajo. Me dirigí a las escaleras. Estoy cansado. Podemos hablar más de esto mañana. Estamos hablando de ello ahora. Me detuve a mitad de camino, me di la vuelta. No, no lo estamos. Porque mañana por la tarde, te entregarán los papeles del divorcio en tu oficina delante de quien sea que esté por allí. Así que, tienes esta noche para pensar en cómo quieres explicar todo esto a tus colegas. El color desapareció por completo de su rostro. No puedes estar hablando en serio. Estoy muy en serio. Y para que quede claro, esto no es negociable. No es algo que vayamos a discutir o arreglar con terapia. Esto se ha acabado. Estás tirando por la borda nuestro matrimonio por una broma estúpida. Bajé las escaleras, me detuve justo delante de ella. Estoy terminando nuestro matrimonio porque elegiste tu carrera y tu orgullo por encima del respeto básico. La broma fue solo el momento en que dejé de ponerte excusas. Subí, hice una maleta y me fui. Me registré en un fiesta-in cerca de mi oficina, limpio, tranquilo, lo más importante, lejos de ella. Llamó 6 veces esa noche. No respondí a ninguna. Mañana iba a ser interesante. El martes por la mañana se sintió diferente. Me desperté en esa habitación de hotel, y por primera vez en meses, quizás años, no sentí ese peso en el pecho. No más entrar en una casa que se sentía fría. No más preguntarme qué estaba haciendo realmente cuando decía que trabajaba hasta tarde. Me duché, me puse un traje limpio de la maleta que había preparado y me dirigí a la oficina. Daniel ya estaba allí cuando llegué,
con un café en la mano. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Mejor de lo esperado. Tomé el café. ¿Qué hay en la agenda? Industrias Pescador a las 10. Revisión trimestral con contabilidad al mediodía. Y tu abogada llamó, dijo que todo está listo para las 2. Perfecto. La mañana pasó rápido. La reunión con Pescador fue bien, una posible expansión que podría añadir otros 1.5 millones de pesos a los ingresos trimestrales. La revisión contable mostró que habíamos subido un 15% respecto al año pasado. Todo en mi vida profesional era sólido. A la 1:30, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no respondo, pero algo me hizo cogerlo. ¿Es Logística del Valle? Una voz de mujer, de habla profesional. Soy Janet de Curi y Serrano, abogados. Llamo para programar una reunión con el licenciado Curi en relación con sus contratos. Páseme directamente con Curi. Una pausa. Está en una reunión actualmente. Entonces que me llame cuando salga. No dejo recados a través de recepcionistas sobre contratos multimillonarios. Por supuesto, señor. Se lo haré saber. Colgué. El licenciado Curi me devolvió la llamada en 5 minutos. Quería contactarlo personalmente, dijo. Lo de ayer se manejó rápidamente. Quizás demasiado rápidamente. Nos gustaría discutir cómo seguir adelante. Bernardo se ha ido. Eso es todo lo que necesitaba. Sí, pero hay otras consideraciones. La posición de su esposa, por ejemplo. Le dije ayer, eso no es de mi incumbencia. Es empleada suya, no mía. Ha sido puesta en baja administrativa mientras se realiza una investigación interna. No dije nada por un momento. Esa es su decisión. No estoy pidiendo eso. Entendemos. Pero hay que considerar la imagen, la situación entre ella y Bernardo. Plantea preguntas sobre la conducta profesional. Entonces manéjenlo como manejen esas situaciones. Mi negocio con su firma es independiente de lo que ella hizo o no hizo. Apreciamos esa claridad. Hizo una pausa. Para que conste, el resto de la firma valora su negocio. Nos gustaría continuar esa relación. Ya veremos. Me reuniré con otras 2 firmas la próxima semana. Nada personal, solo explorando opciones. Eso captó su atención. Entiendo. Por favor, háganos saber si hay algo que podamos hacer para mantener su confianza. Terminamos la llamada. Me recliné en mi silla. Mi esposa en baja administrativa. Bernardo despedido. Y ni siquiera había entregado los papeles del divorcio todavía. A la 1:45, mi teléfono vibró. Su número. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego otra llamada, otro mensaje de voz. ¿Un texto? Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Solo dame una oportunidad para explicarme. Puse el teléfono boca abajo en mi escritorio. Dieron las 2. Imaginé la escena, un notificador judicial entrando en Curi y Serrano, abogados, preguntando por ella por su nombre, entregándole el sobre delante de quien estuviera cerca, ella abriéndolo, leyendo la primera página. Mi teléfono explotó a las 2:15. 8 llamadas en 3 minutos. Lo apagué por completo. A las 3, lo volví a encender. 23 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, 32 mensajes de texto. No leí ninguno. La licenciada Herrera llamó a las 3:30. Papeles entregados. Se lo tomó tan bien como se esperaba. Mucho llanto, algunos gritos. El notificador dijo que la mitad de la oficina lo vio. ¿Bien? Su esposa intentó llamar a mi oficina 6 veces ya. Quiere hablar de un acuerdo. No hay nada que acordar. El acuerdo prenupcial es claro. Ella se queda con lo que trajo al matrimonio. Todo lo demás se queda conmigo. Va a luchar contra eso. Que lo intente. Tengo documentación de cada bien, cada pago inicial, cada inversión de negocio. Puede contratar al mejor abogado del estado y aún así perderá. Suena seguro. Lo estoy,
porque no estoy equivocado. Repasamos algunos detalles más, plazos, fechas de juicio. Para cuando colgué, eran pasadas las 4. Decidí dar por terminado el día, me dirigí de vuelta al hotel. El vestíbulo estaba tranquilo. Cogí mi tarjeta de la recepción y me dirigí al ascensor. Fue entonces cuando oí su voz. Llevo esperando 2 horas. Me giré. Estaba sentada en una de las sillas del vestíbulo, todavía con su ropa de trabajo, los ojos rojos de llorar. ¿Cómo me encontraste? Mantuve mi voz neutral. Llamé a todos los hoteles cerca de tu oficina. Este fue el tercero. ¿Se levantó? Tenemos que hablar. No tenemos. Por favor. 5 minutos. Es todo lo que pido. El recepcionista estaba mirando ahora. No quería una escena. Está bien. 5 minutos, fuera. Salimos al aparcamiento. El aire de la tarde refrescaba, el ruido del tráfico de la carretera principal. Empezó a hablar de inmediato. Esto es una locura. Estás tirando 8 años por la borda por una mala noche. No es una noche. Son 8 meses de mensajes. Son años en los que tratas mi trabajo como si no importara. Eres tú quedándote ahí el viernes y dejando que ese payaso me humille. Cometí un error. Bernardo y yo, no estábamos. No fue físico. Solo era hablar, solo apoyo emocional. Apoyo emocional. Me reí, pero no había humor en ello. Estabas recibiendo apoyo emocional de otro hombre porque tu marido, el tipo que paga la casa en la que vives, no era lo suficientemente bueno. Eso no es justo. Nada de esto es justo. ¿Quieres justicia? Justicia habría sido que me defendieras el viernes por la noche. Justicia habría sido que pararas a Bernardo la primera vez que cruzó la línea. Justicia habría sido que valoraras tu matrimonio más que la reputación de tu oficina. Ahora estaba llorando. Lágrimas de verdad. Lo siento. Sé que metí la pata, pero podemos arreglarlo. Terapia de pareja, lo que sea necesario. No quiero arreglarlo. Quiero salir. Te vas a arrepentir de esto. ¿Lo dudo? Empecé a caminar de vuelta hacia la entrada del hotel. Me llamó. Lucharé contra el acuerdo prenupcial. Contrataré abogados. Haré esto tan difícil como sea posible. Me detuve, me di la vuelta. Adelante. Gasta el dinero que tengas ahorrado en abogados. Alarga esto durante meses si quieres. No cambiará el resultado. El acuerdo prenupcial es blindado, y cada bien importante está documentado como mío. Te irás exactamente con lo que trajiste al matrimonio, que si no recuerdo mal eran unos 255,000 pesos en ahorros y un crédito automotriz. Su rostro se puso blanco. Pero oye, continué, quizás Bernardo te ayude. Ah, espera. Ahora está desempleado. Y por lo que oigo, tiene problemas para encontrar un nuevo trabajo. Resulta que ser despedido por una causa justificada no queda bien en un currículum. Destruiste su carrera. Él destruyó su propia carrera en el momento en que pensó que era aceptable burlarse del marido de un cliente en un evento de la firma. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Volví a entrar, subí en el ascensor y cerré la puerta con llave detrás de mí. Me senté en el borde de la cama y solté un largo suspiro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo Campos. Oí lo de la notificación de hoy. ¿Estás bien? Le respondí. Mejor de lo esperado. Gracias por la recomendación. La licenciada Herrera es la mejor. Estás en buenas manos. ¿Unas copas este fin de semana? Sí, me vendrían bien. Pedí servicio de habitaciones, abrí algunos archivos de trabajo y pasé la noche haciendo lo que debería haber estado haciendo desde el principio, centrarme en lo que realmente importaba. Mi negocio, mi futuro, las cosas que podía controlar. Alrededor de las 9, llegó un último mensaje de ella. Esto no ha terminado. Lo borré sin responder. Tenía razón en una cosa. No había terminado, pero el final ya estaba escrito, y ella simplemente aún no lo había aceptado.
3 semanas después, las cosas se habían asentado en un nuevo ritmo. Me había mudado a un apartamento amueblado más cerca de la oficina. Nada lujoso, pero cómodo. El proceso de divorcio avanzaba exactamente como la licenciada Herrera predijo. Mi esposa contrató a un abogado que intentó armar un escándalo sobre la división de bienes, pero el acuerdo prenupcial se mantuvo firme. Bernardo Villarreal, según conocidos mutuos, todavía estaba buscando trabajo. Se había corrido la voz sobre por qué lo despidieron. La comunidad legal en nuestra ciudad no era tan grande. La gente hablaba. Mi esposa se había ido de Curi y Serrano, abogados discretamente. Sin salida dramática, solo una carta de renuncia y 2 semanas que no se molestó en trabajar. Me enteré a través de Ricardo que había aceptado un puesto en una firma más pequeña al otro lado de la ciudad. Una reducción salarial significativa. Estaba trabajando hasta tarde el jueves cuando Daniel llamó a la puerta de mi oficina. El licenciado Curi está aquí. Dice que no tiene cita, pero esperaba que tuvieras un minuto. Me sorprendió pero sentí curiosidad. Hazlo pasar. El licenciado Curi parecía más viejo que hacía 3 semanas. Cansado. Me estrechó la mano y se sentó sin la charla habitual. Quería informarle personalmente. Hemos reestructurado algunas cosas en la firma, hemos incorporado una nueva supervisión para los socios junior, hemos implementado políticas sobre la conducta en el lugar de trabajo. Me alegra oír eso. Debería haberse hecho hace años. Hizo una pausa. También quería decir que lo que pasó en esa fiesta fue inexcusable. No solo el comportamiento de Bernardo, sino el hecho de que sucediera. Usted merecía algo mejor. Asentí. No necesité añadir nada a eso. ¿Vamos a perder su negocio?, preguntó directamente. Me reuní con otras 2 firmas. Buenos abogados, tarifas competitivas. Me recliné en mi silla. Pero no son ustedes. Su firma hace un trabajo sólido. Siempre lo ha hecho. Era la cultura lo que estaba roto, no el servicio. ¿Significa eso que se queda? Significa que estoy dispuesto a continuar mientras la calidad se mantenga constante y nunca oiga hablar de otro incidente como el de esa fiesta. El alivio se reflejó en su rostro. Tiene mi palabra. Y gracias. Después de que se fue, me quedé sentado un minuto. Se sentía extraño tener ese tipo de poder de negociación, pero me lo había ganado. Construí mi negocio desde cero, mantuve relaciones, entregué resultados. Nadie podía dar eso por sentado. El viernes por la tarde, firmé el contrato de alquiler de una casa. Pequeña, de 3 dormitorios, en un buen barrio. Un nuevo comienzo. Me mudaba la próxima semana. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Audiencia final programada para dentro de 6 semanas. Debería ser sencillo. Le respondí. Bien. Listo para cerrar este capítulo. 6 semanas. Entonces sería oficial. Entonces podría seguir adelante de verdad. Cerré la oficina, conduje hasta mi apartamento temporal y empecé a empacar cajas. La mayoría de mis cosas todavía estaban en una bodega desde que me fui de casa. No necesitaba mucho. Ropa, portátil, algunos objetos personales. Empezar de nuevo a los 42 no era lo que había planeado, pero era mejor que quedarse en algo que había estado roto durante más tiempo del que había querido admitir. El respeto que había perdido, lo había recuperado. La dignidad que me habían arrebatado en esa fiesta, la había reclamado. Y la vida que tenía por delante era mía de nuevo. Eso era suficiente. La audiencia final duró 15 minutos. El juez revisó el acuerdo prenupcial, miró la documentación de los bienes y firmó el decreto. El abogado de mi ex esposa intentó un último argumento sobre la distribución equitativa. Al juez no le interesó. Salir de ese juzgado fue como respirar aire puro por primera vez en años. La licenciada Herrera me estrechó la mano en las escaleras. Ya está. Estás oficialmente divorciado. Gracias por todo. Lo hiciste fácil. Documentación clara. Sin juegos, solo hechos. Ella sonrió. Buena suerte con todo. Conduje hasta mi nueva casa.
Las cajas ya estaban casi todas desempacadas. El despacho montado, la cocina funcional, el dormitorio cómodo. Era mía. Cada metro cuadrado. Daniel llamó esa tarde. La expansión de Pescador está finalizada. Contrato firmado. Prevemos un crecimiento del 20% el próximo trimestre. Excelente trabajo. Planifiquemos una reunión de equipo la próxima semana para discutir la logística. El negocio iba bien. Mejor que bien, de hecho. Resultó que cuando no gastabas energía gestionando un matrimonio fallido, tenías más concentración para las cosas que realmente importaban. 2 meses después, me encontré con el licenciado Serrano en un evento de contactos profesionales. Se me acercó directamente. Quería darle las gracias de nuevo. La cultura de la firma ha mejorado significativamente desde los cambios. Me alegra oírlo. Sus contratos se renuevan el próximo mes. Espero que sigamos trabajando juntos. Envíe los términos. Los revisaré. Él asintió, pareciendo satisfecho con eso. Hablamos brevemente sobre las tendencias del mercado y luego nos separamos. Al salir, la vi al otro lado de la sala, mi exesposa, hablando con un grupo de abogados que no reconocí. Parecía cansada, más vieja de alguna manera. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Parecía que quería decir algo. Asentí cortésmente, de la manera en que se reconoce a cualquier antiguo conocido, y seguí caminando. Sin ira, sin satisfacción. Simplemente nada. Fue entonces cuando supe que realmente había terminado. Me subí a mi coche, conduje a mi casa y preparé la cena en mi cocina. Una comida sencilla, una noche tranquila, sin drama. Mi teléfono descansaba en la encimera, en silencio. Sin mensajes desesperados, sin mensajes de voz exigiendo respuestas, sin emergencias fabricadas. Solo paz. Había aprendido algo importante a través de todo esto. El respeto no es algo que pides o esperas que la gente te dé. Es algo que haces valer. Y cuando alguien te demuestra que no te respeta, no pierdes el tiempo tratando de hacerle cambiar de opinión. Simplemente te alejas. Y construyes una vida con personas que ya entienden tu valor. Hace 6 meses, yo era el remate del chiste de otra persona. Hoy, era un hombre que sabía exactamente lo que valía y se negaba a conformarse con menos. Ese era el único final que importaba.